Saludos, buenas noches y bienvenidos una noche más al programa Y a la Y Asturiana, noche del viernes 6 de mayo. Tiempo a partir de estos momentos para los contenidos propios de este viernes que pueden consultar, bueno, pues muy sencillamente en la página de Facebook esasturias.tv. Una jornada esta, la de viernes, que es como todos los viernes muy propicia para salir a tomar algo. ¿Que van a salir a tomar algo? Bueno, pues les vamos a hacer la recomendación de que tomen cerveza, no cualquiera, sino una cerveza artesana y asturiana, realizada por jóvenes emprendedores asturianos y que lleva por nombre Cerveza Nurse, logotipo principal de la misma, una muy bonita enfermera pin-up de la Segunda Guerra Mundial. 4 tipos de cerveza dentro de la cerveza Nurse que les describo. La primera, la Ipaprofeno, una cerveza de sabor afrutado y floral. La segunda, la Vetusta, una cerveza tostada con toques de regaliz. La tercera, la Palecilina, realizada con lúpulos americanos. Y la cuarta, la Nurse 1984, una Imperial Stout especialmente destinada para días de frío, de mal tiempo, desapacible, como el que hoy, por ejemplo, tienen en Oviedo, y eso que comienzan los festejos de la Ascensión. Al margen de esto, bueno, pues también habrá tiempo para que nuestros colaboradores e invitados prueben suerte con el Y Limón Game. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Bueno, pues el juego es tan sencillo como a la vez complicado, pero eso sí, tiene un fin solidario: recaudar fondos para el sostenimiento y mejora de un asilo de ancianos en India, más concretamente en los campamentos de refugiados de la zona de Miao, al norte del país. Bueno, consiste en lo siguiente: tengo una moneda, en este caso de 20 céntimos, tengo que tratar, o los colaboradores e invitados tienen que tratar de posarla sobre este limón y que ahí se quede. ¿Que lo consiguen? Bueno, pues ganan una estancia en Las Caldas Villatermal. ¿Que se va al fondo? Bueno, pues son fondos que se van destinados a la solidaridad para el tema que antes les explicábamos. Vamos a hacer la prueba. No. Moneda al fondo, con lo cual nuestros invitados y colaboradores ya saben que tienen que atinar más que el presentador que les habla. Comenzamos, cabecera y adelante. Pues como es viernes y es el momento propicio para salir a tomar algo una vez que acabe el programa, también es tiempo para la música. Hay que hablar de música y con responsables de temas que tienen que ver con la misma. Vamos a hablar con Eduardo García Salueña, responsable del Taller de Músicos de Gijón. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y junto a él, bueno, pues tenemos a María García, presidenta de la joven Asociación de Musicología de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues antes de comenzar a hablar de los temas propios de la música, ya que estamos a viernes, bueno, os vamos a invitar a que toméis una cerveza, viernes de noche, yo creo que se impone. Bueno, pues veíais antes la presentación de la cerveza Nurse. Bueno, tenéis 4 tipos, podéis elegir la que queráis. En este caso, bueno, pues ¿cuál os apetece? A mí me llamó la atención la cuarta, la número 4, 4. en este caso. Sí. Sí, yo creo que la 1 me vendría por ella. Sí. Producto de medios igual a producto de extremos, con lo cual, producto de extremos en este caso. La número 1 para ella. Si te parece, vamos a darte a ti el vaso grande, serigrafiado, perfectamente. Te vamos a dar el abridor para que vayas abriendo, mientras voy yo explicando. Y tú, en este caso, la número 4. Tenemos que darte un vaso más chico, pero bueno, yo creo que para esto podemos arreglarnos igual, porque lo importante es degustarla. Después les preguntaremos qué les ha parecido. Bueno, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, si ustedes quieren, bueno, pues comprar la cerveza Nurse, bueno, pues pueden hacerlo en su bar o cafetería habitual o realizando un pedido mediante internet, ya sea mediante el Facebook o con el correo electrónico contacto@cervezanurse.com. Si introducen la palabra clave de esta semana, que es la palabra playa, podrán beneficiarse de un muy, pero que muy interesante descuento. En este caso, 2 invitados van a probar, vamos a preguntarles y comenzamos con lo que es la entrevista. Bueno, pues
probáis un momentín y me decís con total sinceridad, obviamente. No me brindan, son un poco sosos ellos. Que ya estábamos centrados, Ahí, centrados. En la cata de producto y... Como te quería. Excelente, la verdad. Excelente, para Sí, ella sí. y... Bueno, yo no soy muy de cervezas, pero tengo que confesar que esta tiene un sabor bastante interesante. Perfecto, perfecto. Pues entonces nada, vosotros vais viviendo vuestro aire, yo al final os volveré a preguntar. Pero bueno, vamos a hablar de la joven Asociación de Musicología de Asturias, que bueno, pone en marcha su cuarto ciclo, que lleva por título Interferencias. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este cuarto ciclo Interferencias? Bueno, pues interferencias, como la misma palabra indica, ¿no? Lo que intenta un poco es interferir en la vida, en el día a día, ¿no? En principio empezamos con los estudiantes de musicología, lo extrapolamos a los estudiantes universitarios de la Universidad de Oviedo y ya últimamente, ya con este cuarto ciclo quisimos extrapolarlo ya a la gente un poco aficionada a la música y a la cultura e interferir un poco en su día a día, ¿no? Con píldoras, con charlas, con pequeñas acciones un poco divulgativas de la música y de la cultura. Cuarta edición, la experiencia acumulada, me imagino ya un ciclo consolidado. Sí, totalmente consolidado y un poco bandera de la Asociación de Musicología. Es un ciclo que lo hacemos pues todos los años, si es primavera pues llevan apellido primaveral y si es en otoño, otoñal. Pero es un poco ya un poco de los ciclos bandera que hacemos en la asociación. Perfecto. Contáis bueno, con la colaboración en este caso de Eduardo García Salueña, responsable del Taller de Músicos de Gijón. Bueno, ¿cómo es el Taller de Músicos de Gijón? ¿Qué nos puedes contar del mismo a través de estos 25 años de historia? Bueno, pues el Taller de Músicos hay que decir que es un equipamiento cultural que está vinculado a la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, en este caso. Y pues es cierto que en 1991, que fue cuando nació, había un escenario muy concreto, una serie de necesidades, sobre todo en el colectivo musical, y precisamente pues el Taller de Músicos, que fue una iniciativa que desarrolló René de Cupó, un conocido arreglista y veterano músico asturiano, pues de alguna manera planteó una serie de propuestas a nivel formativo, a nivel divulgativo y también en defensa, digamos, de iniciativas que tienen que ver con la producción musical a través pues, de distintas actividades y distintas estrategias. ¿Esto sería extrapolable a Oviedo o a otras ciudades asturianas? Pues yo creo que totalmente extrapolable y además, bueno, yo creo que puede ser hasta una demanda, ¿no? De que en Oviedo pues haya una oferta como la que hay en Gijón de cultura y de música, que además sale desde una fundación municipal que trabaja pues un poco a demanda de lo que demanda la sociedad y el público en general. Yo creo que es muy importante y es un trabajo que hay que reconocer a la Fundación Municipal de Cultura, de que escuchan realmente a la sociedad y responden pues con el taller de músicos o con los cursos que dan en la Fundación Municipal. Entonces yo creo que es totalmente extrapolable y que el Ayuntamiento de Oviedo pues tendría que ponerse un poco pues a revisar los modelos y hacerlos un poco pues parecidos o similares. O similares. ¿Aquí cumple esa función o trata de cumplir esa función el aula de música Pedro Bastarrica? Exactamente es parecido, ¿no? Hay, digamos, cierta relación porque hay algunos modelos, sobre todo en cuanto a la incorporación de las músicas, digamos, modernas, ¿no? Como tradicionalmente se llaman, a nivel de cursos, a nivel de grabación también, porque tienen un estudio de grabación. Entonces, yo creo que hay ciertos parámetros que efectivamente el Centro de Música Joven, Pedro Bastarrica, con los locales que tienen en Otero, pues viene un poco a cumplir. Igualmente, la Fundación Municipal de Cultura, en el caso de Oviedo, aunque es más reciente, bueno, de alguna forma busca también ir supliendo algunas de las características del mismo proyecto que en Gijón nació a finales de los 80. Claro. Bueno, todo complementa, a fin de cuentas. Bueno, ¿cuál es, en vuestra opinión, el grado de implantación de la música en Asturias? Vamos a ver, hay otros países, bueno, centroeuropeos sobre todo, que la música parece que está mucho más presente en el día a día. ¿Esto ocurre también aquí? Bueno, realmente creo que ahora mismo hay mucha dispersión, en mi opinión, en cuanto al modelo formativo musical, ¿no? Porque hay muchos campos en los que podríamos matizar. Es cierto que en los niveles más básicos de educación primaria, secundaria, digamos que cada vez tiene un reflejo menor en los currículum. Igualmente también lo que son los itinerarios más especializados, pues cada vez se han visto más mermados.
pero por otro lado también hoy día podemos encontrarnos, por ejemplo, en los conservatorios, pues titulaciones superiores que cada vez van contemplando otras músicas, ¿no? Digamos, claro, saliéndose un poquito de lo que es el ámbito clásico, interviniendo incluso otros agentes como pueden ser la gestión musical, la producción musical, etcétera. Entonces, bueno, digamos que de momento vamos progresando, aunque quizás sí nos falta una dosis de tomar un poco más ejemplo de otros modelos, como bien puede ser, claro, el anglosajón o el nórdico. Claro. Y incrementar el ritmo, meter un poco más de velocidad, quizás. Bueno, al final los procesos tienen un inicio y al final todo hay que, digamos, gestarlo poco a poco, ¿no? Lo que pasa hay que empezar para que dentro de unos años poder tener... Sembrar para recoger, exacto, en este caso. Sí, no se puede hacer tampoco de la noche a la mañana. ¿Cuál es la situación de los músicos en Asturias a día de hoy? Bueno, de los músicos ha cambiado mucho a lo largo de los años. Desde luego el perfil del músico profesional que estaba haciéndose la carretera, digamos, durante todo el año, pues yo creo que hoy es muy difícil mantener como un modelo viable. Y de hecho, en la mayoría de los casos, muchos músicos profesionales se van, digamos, reconvirtiendo, tienen que incluir un modelo pues, de clases magistrales o incluso arreglos, sesiones para otra gente. Entonces digamos que hoy yo creo que existe una reconversión, también una versatilidad, que yo creo que eso es bueno. Hay muchas iniciativas de autogestión, de autopromoción, que creo que pueden también dar ciertas tablas y ciertas herramientas a los músicos para que, bueno, en la era de la globalización, donde además las herramientas digitales son tan importantes, pues se puede tener más salida. Pero aún así, bueno, creo que es un campo bastante difícil y sobre todo no hay un único camino. Claro. ¿De acuerdo? Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, bueno, cada día ves ejemplos de músicos que, bueno, que llegan con cierta edad precisamente de estar en la carretera todo el día, en los escenarios de noche, que se acaban cansando. Aman la música, pero acaban físicamente, acabas un poco agotado y realmente ser músico, sobre todo en el ámbito de las músicas populares, es muy sacrificado a nivel físico. No quiero decir que en otras músicas no lo sea, pero sí que en ese sentido pues lo achacan más, ¿no? ¿La música da para vivir en Asturias? Hombre, yo creo que ni en Asturias ni en el resto de España, pero en función de cómo lo entendamos, desde luego, a nivel de espacios para tocar, si entendemos la música como una actividad llevada al directo, pues ahora mismo ni siquiera hay una regulación, digamos, que acompañe a un escenario más o menos propicio, ni por supuesto hay un sistema que pueda un poco sostener que haya un mercado, ¿no? Digamos, yo creo que ahora mismo hay mucha dispersión en combinación con otros perfiles, sobre todo combinación clases, interpretación, etcétera, y bueno, y yo creo que también rompiendo una lanza en favor de la musicología, cada vez nos encontramos a más músicos profesionales que optan por combinar una titulación en musicología y ampliar un poco también pues sus herramientas. Sí, básicamente un poco eso, ¿no? Ampliar horizontes y lo que un poco señalaba Eduardo, la versatilidad. Al final un músico tiene que saber hacer de todo porque si no se acaba quedando o estancado o con pocas salidas laborales que al final luego le sirvan para realmente vivir de la música. Claro. O sea, vivir de la música al final no solamente es estar en un concierto, sino que bueno, también puedes dar clases, puedes hacer otro tipo de cosas. Lo que pasa, volvemos a lo de antes, la penalidad de estar todo el día luchando para sacar conciertos, para sacar cursos, para sacar clases, pues eso acaba agotando físicamente y mentalmente a cualquier músico. Pero bueno, está claro que también Asturias, en comparación quizás con otras comunidades, como pueda ser el área catalana, el País Vasco o incluso Madrid, pues lógicamente está un poco en inferioridad en cuanto a medios y en cuanto al circuito, ¿no? Que ya desde hace varias décadas pues se ha ido consolidando. Entonces, bueno, yo creo que ahí también hay que hacer una distinción, pero en general yo creo que el panorama y el escenario es bastante similar. Las actuaciones en directo en los bares, ¿qué valoración tenéis de este tema? Se ha suscitado mucha polémica en Oviedo con el tema de grupos que bueno, pues hay interés en que toquen en directo en distintos locales, hay una polémica con los vecinos. Bueno, ¿cómo lo veis vosotros? Pues básicamente gracias a esa agria polémica creo que se ha conseguido llevar a lo que es el gobierno del Principado, pues que se redacte una ley que pueda para que
para que se pueda tocar en los bares y, digamos, en los pubs. Porque, bueno, se daba un poco la paradoja de que tú podías enchufar música a X decibelios, que al final eso es para todos, pero no podías estar con una armónica por debajo de esos decibelios. O sea, era un absurdo total. Entonces, bueno, detrás de esa polémica, ¿no?, está Frankie Delgado, el gerente del Cabeleño, donde damos las interferencias en esta ocasión, y bueno, gracias a él, a la plataforma un poco que él llevó adelante, bueno, a la denuncia que a él le cayó, digamos, de la asociación de vecinos, se puso todo el mundo a su favor, como es lógico, y se consiguió llevar al gobierno del Principado, y por lo menos hay una voluntad política de que eso se cambie con las próximas votaciones, según sea el proceso legislativo normal. Intentando ser constructivos, creo que también algo positivo para sacar de este tipo de polémicas es la vinculación de los músicos como colectivos, porque es cierto que a tenor de este episodio pues hemos visto cómo músicos de distinta procedencia pues se han volcado, ha habido un sentimiento, digamos, de mayor unión y sobre todo de mayor conciencia, ¿no?, hacia lo que es el trabajo, lo que son unas condiciones dignas para poder realizar el trabajo, y ha habido otras experiencias. Me acuerdo, por ejemplo, cuando falleció en los años 80 Berto Turulla, el músico gijonés, que de alguna manera puso en relieve también lo que eran las nefastas condiciones que había en los escenarios, ¿no? Cómo los músicos no tenían un sindicato que amparase las condiciones laborales y cómo muchas veces pues se tenían que enfrentar a circunstancias adversas en cuanto a la climatología, la situación del tendido eléctrico en los escenarios, etcétera. Con lo cual, este tipo de hechos, tristemente a veces, bueno, tienen que ser tragedias las que muevan a esa conciencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que también de estos pequeños hechos pues se sacan pasos bastante importantes. Oye, quisiera que me hablaras, ¿qué es Sonidos de la Historia? Sonidos de la Historia es un ciclo de música antigua que organizamos desde la Joven Asociación de Musicología. Por ahora llevamos hechos 2 ciclos, uno por año. Este año 2016 haríamos nuestro tercer ciclo de Sonidos de la Historia. Al final es un ciclo que lo que pretende es acercar la música antigua al público en general, ¿no? Crear públicos, es un poco nuestra función como asociación que hemos autoasumido como objetivo, que es divulgar y enseñar a la gente en particular que tenga cierto interés por la música clásica, por la música antigua, en general por cualquier tipo de música, pues a escucharla, enseñar a escucharla y acercarla, hacer algo que no tengas un muro, ¿no? Hacerla más cercana a las personas. Por eso Sonidos de la Historia es lo que son los conciertos, combina varias actividades, pero lo que es el grueso del ciclo son conciertos. Los tratamos de hacer siempre en centros artísticos que sean un poco de interés cultural propio de la ciudad. En este caso los hemos hecho todos en el Museo de Bellas Artes de Asturias, aquí en Oviedo, en las diferentes partes del museo. Y bueno, esperamos este tercer ciclo, que sería ahora en el 2016, pues esperamos contar con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo para poder realizarlo y bueno, seguir un poco con el trabajo de divulgación, porque al final es eso, queremos acercar la música y romper barreras, ¿no? Realmente hay un poco de prejuicio con la música clásica en general, de que puede ser aburrida, de que puede ser un poco monótona, de que es para una élite, y bueno, nosotros un poco lo que queremos es romper con eso, acercarla a todo el mundo, pero además, bueno, hacerlo también con grupos de calidad y explicándolas pues desde la musicología, ¿no? Y para ello creo que os apoyáis también en ciclos de cine, en distintos talleres. Explícame un poquito. Sí, bueno, dentro de la asociación, dependiendo un poco de los grupos de trabajo que consigamos formar, pues organizamos pues, los ciclos de cine, siempre relacionados un poco con la música, talleres pues, bueno, de interpretación o de improvisación. En este caso, bueno, estamos también colaborando con la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, realizando lo que es un ciclo de charlas que se llama Música Traducida, que bueno, como su nombre indica, tratamos de traducir la música para el público en general, pues desde la Edad Media hasta la música, hasta la actualidad, vamos. ¿No paráis? No paramos. No paráis. Tenemos suerte.
Voy a incidir más. ¿Cuáles son los próximos proyectos? Pues los próximos proyectos es continuar un poco con música traducida. Vamos a hacer un apartado en el ciclo, en el Festival de Música Antigua de Gijón, que lo celebran en el mes de julio, y haremos un apartado de música traducida dedicada a lo que es la música antigua, Edad Media. Bueno, básicamente nos centraremos un poco en barroco, que son más los conciertos que están programados, y entonces vamos a tratar de traducir al público pues lo que van a escuchar o darles herramientas para que la gente pueda interpretar esa música y bueno, pues saber lo que está recibiendo. Eso por un lado, y luego pues nuestro propio ciclo, Sonidos de la Historia, que intentaremos hacerlo pues eso, para el otoño de este año en Oviedo. En Oviedo, bueno, intentaremos a ver si lo podemos combinar con algo en Gijón, pero en principio vamos a hacerlo así. Y desde el Taller de Músicos de Gijón, bueno, pues ¿qué próximos proyectos hay sobre la mesa? Bueno, nosotros tenemos programación durante todo el año, quizás es lo más visible también por parte del público. Y bueno, concretamente este mes, dentro de 2 semanas, vamos a comenzar un ciclo que ya llevamos, bueno, 6 años lleva el ciclo, pero en colaboración con nosotros 5, con el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, que se llama Los Profesores del Conservatorio, y donde lo que hacemos es, de alguna manera, reivindicar esa faceta artística de los profesores, ¿no? Como músicos. Volvemos otra vez a la versatilidad del músico. Entonces, bueno, además de los distintos ciclos de conciertos que llevamos abiertos, Jazz en el Centro, que es la programación, digamos, más consolidada de jazz, que llevamos haciéndola ya pues desde el año 96, las 2 actividades más centrales y que ahora mismo llevan todas nuestras fuerzas y energía se concentran en julio. Uno son los talleres de improvisación musical que hacemos la primera semana de julio y que este año es la 21ª edición, y que bueno, básicamente en lo que consiste es en intentar formar, iniciar y de alguna manera que algunos músicos profundicen en todos los lenguajes relacionados con la improvisación, bien sea en el jazz, en la música contemporánea, etc. Y luego la semana siguiente tenemos el Festival de Música Antigua, que desde su 7ª edición lo coordinamos nosotros, el Taller de Músicos, lleva ya 19 ediciones y, como ya avanzaba María, entre otras actividades, pues tendremos unas sesiones dirigidas, digamos, al público más generalista, ¿no? Claro. Acercamiento de músicas, porque bueno, sí es cierto que la música antigua pues suele ser un terreno un poquito más especializado. En el conservatorio se accede cuando ya estás en la titulación superior, y normalmente siempre la oferta formativa la centrábamos más bien en intérpretes pues que ya buscaban tener clases con maestros muy destacados y demás. Este año nos centramos un poco también en lo que es la iniciación a los instrumentos históricos, y aparte también pues queremos un poco atar al público y dar esas pequeñas píldoras, ¿no? de interés en este tipo de música, que vengan a los conciertos y que puedan comprender algunos conceptos más o menos básicos, pero que después se pongan en práctica en los conciertos. Pues si ellos no paran, vosotros no os detenéis. O sea que vamos, que por vosotros, por lo menos en los 2 colectivos, no queda que la música se difunda, salga a la calle y las personas, bueno, pues la disfrutemos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por explicarnos Interferencias, por explicarnos el Taller de Músicos de Gijón, por explicarnos esas actividades y darnos, bueno, vuestro punto de vista sobre distintos asuntos. Antes de que os vayáis, quiero invitaros a que os podáis ir a Las Caldas, Villa Termal, una experiencia fascinante. Se trata de con una moneda tratar de aterrizarla ahí, como hice yo antes. Bueno, como hice yo no, mejorando lo que yo hice, en este caso. Así que adelante, empezamos por ti, María. Ahí vamos. Moneda, Nada. Y si no, para los ancianitos del Tíbet. Para gente que lo necesita. Exacto. Ahí va. Para el Tíbet. Pues venga, vamos a ver si yo soy capaz. Vamos a ver. Ah. Y para el fondo también. Bueno, no hubo modo. No pudo ser. ¿Me valoráis la cerveza? Pues para repetir y para seguir degustando y degustando. ¿Recomendable entonces? Tengo que darle más oportunidades, pero creo que voy a ceder. Pues adelante, caerás en el mundo cerveza, sin duda. Muchísimas gracias a los 2 por estar con nosotros esta noche y por participar en el Juego Solidario. Gracias. Gracias. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y tan solo dentro de un momentín, bueno, pues volvemos con más temas que esperamos sean de su interés. Hasta ahora.
Bueno, pues continuamos y lo hacemos hablando de hoteles y de turismo en Asturias. Para hablar de ello se encuentra con nosotros esta noche Fernando Corral, presidente de OTEA. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ¿qué momento es el que atraviesa actualmente la hotelería en Asturias? Bueno, la hotelería en Asturias sale de un momento complicado de los últimos años. La hotelería no ha sido ajena tampoco a la situación de crisis económica que hemos pasado en los últimos tiempos, pero afortunadamente la tendencia del último año pues está empezando a ser positiva, con un incremento ligero en las pernoctaciones con relación a años anteriores, y la buena noticia sobre todo del primer trimestre del 2016 y finales del 2015 es que empezamos a recuperar el precio medio de los hoteles, ¿no? Empezamos a poder ir incrementando poquito a poco ese precio medio que había estado tan maltratado, tan denostado durante este periodo, precisamente por esa bajada o caída de la demanda. Claro. Y que pues al final la competitividad de muchos establecimientos se basó fundamentalmente en una competencia en precio, y eso pues ha hecho que la rentabilidad de muchos establecimientos se viese muy sacrificada, incluso llegase a ser negativa en algunos casos, ¿no? Claro. Tras los resultados de la Semana Santa, ¿qué verano esperan? Bueno, la Semana Santa ha sido una Semana Santa que, aunque la esperábamos mejor, los datos al final que hicimos públicos en su momento hablaban de una caída de un 2% en las pernoctaciones, aunque con un incremento del 4% en precio medio, y eso sí que es una buena noticia, ¿no? La satisfacción ha sido la nota predominante en lo que transmiten los hoteleros asturianos, y eso es un ápice de esperanza de cara a la temporada de verano, ¿no? Quizá la Semana Santa este año nos ha caído un poquito pronto y estamos a la espera de que el resultado del mes de abril de alguna manera no condicione el buen resultado de marzo de este año, ¿no? Porque algunos hoteles incluso han intentado estirar desde Semana Santa la temporada, pero el mes de abril nos consta que no está siendo tan bueno como preveíamos, ¿no? De todas maneras, las perspectivas para el verano creemos que buenas, somos optimistas, creemos que si no hay ningún acontecimiento extraordinario ni ninguna cuestión que pueda afectar de manera negativa, como puede ser el clima, como pueden ser acontecimientos, conflictos o cuestiones de estas que no se esperan, pues esperamos que la temporada del verano siga la tónica general del último año y pues podamos ir incrementando, aunque sea ligeramente, las pernoctaciones y el precio medio. ¿El clima es siempre un hándicap en Asturias para ustedes? Bueno, tanto como un hándicap no. Yo creo que el cliente que viene a Asturias es un cliente que sabe que viene a la zona norte, que pues no tiene un clima como el sur de España, pero yo creo que vienen mentalizados en que pueden encontrarse no tantas horas de sol, o no buscan un producto tan dirigido al sol y playa, sino es un producto más cultural, más gastronómico, más de disfrute de la naturaleza, del paisaje, de la cultura, de otros atributos, de otros valores del turismo, y que, evidentemente la lluvia sobre todo es la que más condiciona, pero yo creo que la gente viene mentalizada de que en Asturias puede ocurrir, y no creo que sea un hándicap. Sí lo es cuando en una temporada alta se dan unas condiciones meteorológicas muy malas, claro. Y eso sí condiciona que las reservas de última hora se conviertan en cancelaciones, y eso sí hace mucho daño porque en muchas ocasiones no se cumplen. Claro. Actualmente en Asturias, en España en general, pero en Asturias en particular, ¿hay hoteles buenos y hoteles mejores? Es decir, ya no hay aquello de, madre, fui a un hotel y era muy malo. Hombre, el nivel de la hotelería asturiana es muy alto. Prácticamente la gran mayoría de la planta hotelera asturiana es muy moderna, son hoteles que apenas tienen 10 años, ¿no? La mayoría, ¿no? Y eso es importante a la hora de trabajar conceptos como se han venido trabajando, sobre todo en Asturias desde finales de los 90, con conceptos como la calidad de servicio, ahora más la innovación, etcétera, ¿no? Yo creo que la hotelería asturiana es bastante vanguardista, es una hotelería muy nueva, es una hotelería que ofrece un muy buen servicio, una amabilidad, un trato
Y yo, lo de que en Asturias haya hoteles malos, no nos consta, ¿no? Claro. No, a eso me refiero, a que desaparecieron. Que podamos decir que hay, bueno, pues excesivos problemas de quejas, etcétera, y eso yo creo que lo puede corroborar la Inspección de Turismo, porque no creo que tienen excesivo trabajo en ese sentido. ¿Mejores hoteles que en el resto de Europa, sobre todo países del entorno, como pueden ser Francia e Inglaterra? Quiero decir, un 3 estrellas en España es un buen hotel, es un hotel confortable, un hotel agradable. Un 3 estrellas en Francia deja que desear. Bueno, yo creo que es que ahora en este momento a nivel europeo se está trabajando en una estandarización de la clasificación hotelera a nivel europeo, con bueno, un concepto que se llamará Union Stars para hoteles, que ya se está adaptando en muchos países y también en España. De hecho, hay seis comunidades en España que, aunque tienen transferidas las competencias, ya están adaptando al sistema de clasificación europeo, más basado en analizar criterios de calidad, de servicio, casi de autoevaluación por parte de los establecimientos, y que cada uno pueda decir qué categoría tiene, frente a lo que tenemos actualmente, que es más una clasificación basada en, bueno, pues metros cuadrados, en conceptos más cuantitativos, ¿no? En ese sentido, el futuro va a cambiar. Va a haber una mayor unificación. Sí es cierto que en este momento, sobre todo en la categorización más baja, la diferencia entre la calidad o los establecimientos o la estructura de los establecimientos que se ofrecen en España difiere bastante de la que se ofrece en otros países europeos, sobre todo en zonas de alta densidad, de volumen, ¿no? de camas. Estamos hablando de grandes ciudades como pueden ser Londres, como pueden ser... luego, estos países, a nivel más del concepto que nosotros podemos tener aquí en Asturias, como el turismo rural o el turismo en zonas no tan densas en cuanto a la cuestión de alojamiento o turismo, son países, sobre todo Francia, que tiene una elevadísima calidad y unos hoteles espectaculares, y en el segmento de lujo yo creo que es un segmento en el que todavía, aunque España exporta know-how turístico, todavía tenemos que aprender algunas cosas, ¿no? Claro. Tema del empleo. ¿Se recupera? Bueno, a ver, en Asturias la hostelería y el turismo emplea a 33.000 familias, a 33.000 personas. Yo creo que es el 10% de la población activa asturiana. Yo creo que es un dato muy a tener en cuenta, ¿no? Y es el único sector que en el último año ha tenido un crecimiento positivo más alto. Con lo cual yo creo que el servicio turístico y el empleo que genera es un valor fundamental para esta región, un valor de crecimiento y estratégico de cara al futuro y a la competitividad de nuestra región. Yo creo que no ver esto es estar un poco ciego, y creo que el sector turístico, y estas cifras lo avalan, es un sector, uno de los principales sectores tractores de la economía asturiana, y yo creo que es un sector a apostar por él, porque aunque nos parezca lo contrario, es un sector muy joven, es un sector aún por desarrollar en determinados aspectos dentro de lo que es el producto turístico, y yo creo que en ese sentido tenemos mucho que hacer, tanto empresarios como administración. ¿A las administraciones hay que pedirles más? Bueno, yo creo que es que las administraciones todavía no son conscientes del potencial del sector, no son conscientes de lo que representa. No, y con esto no es una crítica, ¿no? Simplemente hay que echar una ojeada a los presupuestos. Los presupuestos que, por ejemplo, el Principado de Asturias destina al sector turístico, ¿no? Unos escasos 8 millones de euros, cuando no me gusta hacer comparaciones con otras... Los competidores de izquierda y derecha de nuestra región destinan... Ya no con nuestros competidores, sino con otros subsectores o otros sectores, entre comillas, de la economía asturiana, con mucho menos impacto en cuanto a, por ejemplo, el número de empleados o crecimiento o tal, pues a los que se destina una inversión mucho más importante. Y yo creo, esto no es una crítica, sino es una visión, ¿no? Cada responsable de área, cada responsable en cada momento tiene una responsabilidad, valga la redundancia, con relación a lo que desarrolla, ¿no? Y esto se refleja a través de la asignación presupuestaria de la que se dota. Y yo creo que ahí se demuestra
claramente que todavía no se cree en el sector turístico asturiano como un verdadero motor de la como economía asturiana, un potencial de desarrollo, como en otros momentos se ha podido creer con el sector industrial, con el sector de la construcción, con otros sectores que sí que son más maduros, eso sí es cierto, trabajan en otra dirección, han pasado por muchas crisis, han sobrevivido ya a muchas vicisitudes y son sectores maduros, ¿no? Pero que en este momento el sector turístico asturiano es un sector de futuro, es un sector tractor de la economía, es un sector en el que hay que creer, porque tenemos que acabar de desarrollarlo. Y creo que en algunos casos no somos conscientes todavía de dónde estamos, ¿no? ¿Las infraestructuras asturianas son las adecuadas para el desarrollo, para la llegada de turistas, ya sean nacionales o extranjeros? A ver, es muy fácil criticar, ¿no?, si son o no son. Yo creo que el hecho de que se haya acabado la autovía del Cantábrico es muy importante, el hecho de que de una vez por todas terminemos la variante de Pajares para que podamos llegar con alta velocidad a Asturias es tremendamente importante para el sector turístico. Pero también hay que entender que Asturias es una región muy aislada históricamente, desde un punto de vista geográfico, desde un punto de vista de la orografía. Tenemos el kilómetro de autovía más caro de Europa y no es fácil. Hay gobiernos que cuando tienen que invertir en determinadas infraestructuras, pues Asturias tiene una orografía complicada, ¿no? Sí. Yo creo que hemos mejorado mucho, creo que poco a poco vamos poniéndonos al nivel de los demás, hay que seguir trabajando, ahí está el puerto, ahí está bueno, pues digo, la variante, etcétera. Bueno, infraestructuras. Yo creo que hay que mejorar mucho en algo que es clave para el desarrollo del sector turístico, que es la mejora de las tecnologías, sobre todo de conectividad a través de Internet y tal, sobre todo en zonas rurales, en zonas más apartadas, bueno, pues que no permite a esas empresas turísticas ser capaces de competir en igualdad de condiciones que otros lugares que también se identifican como zonas rurales, pero que tienen una mejor conectividad en ese sentido. Yo creo que hay que mejorar. Yo creo que el gran reto de Asturias no es tanto ya las infraestructuras, que creo que bueno, pues están encaminadas, tardarán más o menos, pero están encaminadas, sino el ser capaces ya de desarrollar un verdadero producto turístico y no fiarnos de que un buen recurso va a atraer a la gente a Asturias, sino nosotros tenemos que desarrollar un producto que de alguna manera levante a las personas de sus sillones, de sus camas, de sus casas, y digan, tengo que ir allí porque quiero desarrollar esta actividad de tipo cultural, deportivo, de tipo del que sea, porque allí es donde se genera ese producto. Yo creo que esto a los telespectadores que no, bueno, pues no conozcan bien el sector, creo que Asturias tiene unos grandísimos recursos turísticos, pero el recurso hace el producto, y el producto es una suma de recursos, de servicios, de infraestructuras, es un conjunto de todo que puesto en valor y en los mercados es susceptible de ser comprado y susceptible de que el turista en este caso lo consuma. Eso no lo tenemos actualmente en Asturias y eso no nos permite, por ejemplo, crecer en el mercado internacional más de un 10% que ya tenemos, que nos cae pues por propio interés, ¿no? Porque en un momento dado alguien conoce Asturias, quiere ir, tiene ese interés porque sí es una región con unos grandes recursos. Claro, claro. Por otra parte, Gijón, bueno, pues tiene una potencialidad en cuanto al verano que le da la playa, sin duda, y bueno, tiene también otros alicientes. Oviedo apostó por el turismo de congresos, con la puesta en marcha del Palacio. El turismo de congresos no resultó, quizás debido por la crisis. ¿Esto fue un palo para los hoteles de la capital? Bueno, no estoy muy de acuerdo, ¿no?, con esa afirmación, si me permites. Sí. Creo que Oviedo, como bien dices, apostó por el turismo de congresos, desarrolló grandes infraestructuras para el turismo de congresos, pero es que el turismo de congresos hay que trabajarlo. Y el turismo de congresos hay que salir a captarlo. Lo que me refiero es que no hay tantos congresos como se pensaba que iba a haber. Pues porque en España, en el último año antes de comenzar la crisis, creo que fue en 2010, 2011, se hicieron 17 palacios de congresos. Es decir, es que Asturias compite, y digo Asturias porque al final, al fin y al cabo, Oviedo, Gijón, Avilés, es que Siero tiene un auditorio para realizar. Entonces, al final prácticamente es una gran ciudad española, ¿no? Pero es que toda ciudad más o menos competitiva de unos 200.000 habitantes en España tiene un palacio de congresos y quiere llevar allí sus congresos, reuniones, etc. Hay un convention
un Spain Convention Bureau en España, del cual Oviedo es socio, y donde los congresos se ganan con 2, 3, 4 años de antelación, y donde hay muchas ciudades compitiendo por llevarse esa rotación de esos congresos. Oviedo tiene una universidad impresionante, tiene una facultad de medicina, tiene un colegio de médicos modelo en España. Tenemos, bueno, pues el Instituto Fernández Vega, que es hace poco nosotros los empresarios pues premiamos a Julio Bóves en la rama de psiquiatría por la actividad que realiza. Oviedo tiene mucho potencial, Oviedo y Asturias tienen mucho potencial. Lo que pasa es que creo que no se ha trabajado adecuadamente la promoción de congresos. Por lo tanto, el resultado es que los congresos caen estrepitosamente, no por la crisis, sino porque no se ha trabajado adecuadamente. Y creo que ahí los empresarios tenemos mucho que decir. Porque creo que sabemos cómo se captan los congresos, sabemos cómo llegar, cómo trabajar esas veces. De hecho, los empresarios estamos reunidos en torno a una asociación que es Oviedo Congresos, en la que ya llevamos 5 o 6 años, no sé, sin convenio con el ayuntamiento. Los empresarios estamos poniendo dinero para la promoción congresual de la ciudad, pero eso no se ve refrendado en ir de la mano del consistorio, que tiene el mismo interés en que Oviedo reciba gran cantidad de congresistas. Creo que tampoco es porque haya mala relación ni haya ningún problema, no entendemos. Parece que ahora pues, este problema se va a solucionar, que el ayuntamiento ahora, bueno, pues empieza a comprender que tenemos que trabajar en esa dirección, y creemos que ese aspecto se va a solucionar, ¿no? Pero a eso me refiero, es decir, es que hay que trabajarlo, hay que salir. Nadie elige Oviedo porque es muy bonita. No te lo van a traer a casa, en una palabra, ¿no? Efectivamente, hay que ganárselo, hay que presentar un dossier de candidatura importante, hay que competir con otras ciudades, hay que ir a la sede del Congreso actual, donde se decide cuál va a ser el Congreso dentro de 3, 4 años, trabajar mucho el concepto de incentivos, trabajar mucho el concepto de salas singulares. Por ejemplo, en Madrid uno es capaz de abrir el Reina Sofía o el Thyssen para hacer una cena de gala, que es impensable abrir el Bellas Artes, o abrir... no tenemos todavía esa madurez, esa madurez, ¿no? Que requiere pues, el desarrollo de una actividad turística como esta, ¿no? Por eso digo que no estoy de acuerdo en que haya sido la crisis, sino que bueno, pues tenemos la potencialidad, tenemos las infraestructuras, y ahora hay que trabajarlo. Y Oviedo es una ciudad de turismo de negocios, de turismo cultural, de turismo religioso, porque es la 10ª ciudad en España, inicio del Camino de Santiago, donde los peregrinos que llegan a Santiago y les hacen una encuesta y preguntan de dónde vienen, hay 7.000 de ellos que inician su camino en Oviedo, y no lo sabemos, y no lo explotamos, no trabajamos, ¿no? Oviedo tiene, pues, y esto fuera de los conceptos religiosos y demás, que ahí cada uno tiene su propia creencia, y es muy respetable, tanto las personas que creen como los que no creen, pero lo que sí es un hecho es que Oviedo tiene un museo de la iglesia, tiene unas reliquias, tiene la sábana santa, el santo sudario, bueno, una serie de cuestiones que son de atractivo y de interés, ¿no? Y para muchísima gente, pues debemos de atraerlos aquí, a que inicien el Camino de Santiago. Bueno, ya no hablo de Covadonga u otros sitios, ¿no? Creo que Oviedo es una ciudad que está a 45, 50 minutos de una estación de esquí, de las estaciones de esquí. No hemos sido capaces de desarrollar el producto turístico de esquí. El gobierno del Principado invierte 5 millones de euros en las estaciones de esquí porque lo cuestan, ¿no? Porque el mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero sin embargo no hemos sabido que de esos 10.000, me parece que cerraron en las últimas estadísticas, en algún sitio leía que había habido 10.000 esquiadores. De esos 10.000, es que el 90%, el 95% son asturianos, de Oviedo, de Gijón. No, tenemos que conseguir que el 50% sean portugueses, gallegos, etcétera, etcétera. Y para eso tenemos que crear un producto turístico. Para finalizar, usted es un hombre amante de los deportes, tanto del fútbol como del ciclismo. Eventos como puede ser la Vuelta Ciclista a Asturias, la Vuelta Ciclista a España, que el Sporting se mantenga en primera, que el Real Oviedo ascienda a primera división, ¿son buenos también para el sector hotelero? Por supuesto, yo, bueno, pues por mi vinculación con el deporte y a través de la asociación, pues hemos puesto en marcha pues un canal de investigación, un canal
que permite estudiar pues, qué impactos tiene desde un punto de vista económico para las zonas en las que se producen determinados eventos, no solo deportivos, se podría hacer pues, con los premios Príncipe, se podría hacer con otro tipo, y bueno, pues nuestra intención es seguir estudiando estos fenómenos bueno, pues con otro tipo de actividades, no solamente deportivas, pero hemos utilizado una metodología que nos trasladó la Cámara de Comercio de Alicante a través de la Cámara de Comercio de Oviedo, una metodología siguiendo unos pasos de estudio en base a unos datos estadísticos y en base a los impactos que van generando desde un punto de vista económico, para luego también analizar también un poco de forma más empírica, no tan técnica, bueno, pues en los impactos desde un punto de vista mediático, que son más difíciles de analizar para bueno, pues que la palabra Oviedo, que la palabra Asturias, que la palabra pues aparezcan en muchísimos medios a nivel internacional o a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, pues que el Oviedo sea el equipo de Carlos Slim, pues produce una serie de impactos a nivel mundial que ni siquiera conocemos, porque el otro día veía en una revista mexicana, portada, un diario mexicano deportivo, donde salía una fotografía de David Fernández del Real Oviedo, donde sale la palabra Oviedo, y Oviedo es la ciudad, es el lugar, es la referencia, en portada de uno de los principales diarios deportivos de México, ¿no? como el equipo de Carlos Slim. Eso tiene un impacto indirecto extraordinario, ¿no? Nosotros hemos calculado que el ascenso del Real Oviedo supone para la ciudad, sumando todos esos impactos, unos 10 millones de euros para la ciudad. Pero es que el ascenso a Primera División supone unos 30 millones de euros. De los que disfruta Gijón, por ejemplo. También, efectivamente. Claro. Nosotros, el estudio para el Sporting cifraba ese impacto en torno a unos 28 millones, ¿no? Claro. Digo el 30 porque en este año pues, los ingresos por derechos de televisión cambian, etc. En el caso de la Vuelta Ciclista a España, las 2 etapas que ha tenido este año pasado suponen unos 2 millones de euros. 2 millones de personas ven en directo la prueba, 2 millones en directo, 180 países han visto Asturias Paraíso Natural desde el aire, en Sotres, bien no bonita, sé si, ese impacto es algo extraordinario porque quien lo está viendo dice, quiero ir ahí. Claro, qué bonito esto, quiero y acercarme. no ligarnos solamente, por ejemplo, al producto como al producto del cicloturismo, ¿no? Hay zonas en Francia que viven exclusivamente de los cicloturistas que van a subir el Obisque, el Tourmalet, etc. Entonces, también lo hicimos para la Vuelta Ciclista a Asturias de forma más modesta. Ahí, bueno, pues nos toca un poquito más de cerca y el impacto de 2 días de carrera el año pasado fueron unos 750.000 euros, ¿no? Por lo tanto, nada desdeñable. Y sin televisión en directo. Al final, con la televisión en directo, eso se podría multiplicar porque al final tendríamos un escaparate donde podríamos vender exactamente lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Quiero que la carrera llegue, pues no lo sé, al Muja, porque me interesa la promoción del Muja, ¿no? Pues voy a llevar la carrera allí y voy a enseñar a todo el mundo a través de la televisión que hay un museo jurásico, etcétera. Todos sabemos cuánto cuesta una campaña a nivel internacional y esas imágenes se ven a través de las cadenas de Forta, se ven a través de Eurosport y se ven a través de Teledeporte en toda España, en toda Europa y claro. Pues Fernando Corral, presidente de OTEA, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues un por placer. Sacarnos esa radiografía de lo que es el sector hotelero en Asturias. Antes de irse, debería habérselo explicado antes, pero con las prisas de las cosas de grabar, ¿tiene una moneda? Pues no lo sé. Bueno, si no la tiene, se la facilitamos desde producción, pero vamos a ver si tiene una moneda. Pues ahora mismo no. Creo que lo hemos metido en un compromiso, con lo cual siempre dejamos una aquí de reserva, que va a ser esta. ¿Va a coger esta moneda? No, pues no llevo ninguna moneda, desgraciadamente. Va a coger esta moneda, claro. Entonces es usted de los que gasta solo billetes. Eso es bueno. Bueno. Eso es bueno. Con esa moneda. Soy más de tarjeta, ¿eh? Ah, bien también. Va a tratar de colocarla sobre este limón e intentar que ahí se quede. Si ahí se queda, gana una estancia en un hotel asturiano, en este caso en las Caldas Villa Termal. Bien. Bueno, además es un sitio maravilloso. Muy amigo, el director Fernando es un muy buen amigo, es un grandísimo profesional y es un sitio extraordinario que debería de ser más conocido a nivel europeo porque hay muy pocos hoteles balnearios adaptados al ciclismo, por ejemplo,
que es ejemplo en Europa. Y como está aquí cerquita, no lo valoramos. Claro, parece que no lo valoramos de ese modo. Pero así es una experiencia maravillosa. ¿Que se queda ahí? Para allá. ¿Que se va al fondo? Se destina todo lo poquito que se recaude al mantenimiento y mejora de un asilo de ancianos en India. ¿Quiere probar? Era bueno haberlo sabido para por lo menos haber traído una moneda. Claro. Al fondo. Muy bien, pues que sea por una buena causa. En este caso, sin duda es por una buena causa. Muchísimas Muy rápidamente, de manera telegráfica, sí o no y un tanto por ciento. ¿Ascenderá al Real Oviedo? Sí. ¿Permanecerá en Primera de Sporting de Gijón? Sí. Pues muchísimas gracias, Fernando Corral, presidente de OTEA. Gracias por participar en el juego solitario y gracias por estar con nosotros esta noche. A vosotros, un placer. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos ahora a publicidad y en un momento volvemos con más asuntos. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos y lo hacemos con ese recorrido que semanalmente realizamos a los distintos colegios profesionales en Asturias. Hoy es tiempo para el Colegio de Diseñadores de Interior. Se encuentran con nosotros su decano, presidente Ángel Terán. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él, Luz Huerga, que es vicedecana. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues lo primero, ¿qué estado de salud presenta el colegio en Asturias? Bueno, el colegio relativamente es joven, es decir, llevamos como colegio autonómico pues en torno a los 10 años y ahora mismo estamos en la labor de conseguir que los profesionales que se colegien, ¿no? Cuesta trabajo. Pero bueno, ahora mismo ya tenemos un buen número de colegiados que nos permite desarrollar muchísimas actividades y tener una pequeña economía. Claro. Ese es el estado de la salud que tiene ahora mismo el colegio. Claro. ¿Cuántos colegiados tienen en Asturias? En torno a los 50. Depende, porque claro, la crisis también nos ha afectado muchísimo, ¿eh? Hablaremos posteriormente de la crisis. Bueno, ¿qué actividades realiza el colegio para sus colegiados? Bueno, la Junta de Gobierno, y por acuerdo de la Asamblea, porque fue aprobado todo en la Asamblea, tenemos un panorama de actividades muy interesante y muy largo. Ahora mismo estamos con la Asociación del Comercio Oviedo Antiguo, ACOA, es una asociación que le vamos a hacer un concurso relativo a decoración de las fachadas de esos comercios, de esos asociados. Luz y otras personas de la Junta de Gobierno pues estamos trabajando en las bases y en ello, que será para septiembre, sí. Finales de septiembre, en torno a las fiestas de San Mateo. Claro, para estrenar en San Mateo. Sí, para estrenar en San Mateo. Y luego tenemos multitud de actividades, es decir, ayer todavía hemos tenido pues una jornada, llamémosla técnica, o de visita a una tienda de Gijón, están programadas aquí también en Oviedo. Luego actividades un poco más relevantes o más importantes para nosotros, pues es un viaje que hacemos ya, este es el segundo año, a Castellón, a visitar las fábricas de porcelanosa. Y tenemos una actividad que el año pasado fue brutal, que es lo que llamamos nosotros cinema interior. Es una proyección de películas que hacemos en el antiguo Instituto de Gijón, en el cual proyectamos las películas y luego al finalizar se abre un debate sobre la decoración o el diseño de interiores o los escenarios. Es muy interesante, es una actividad muy interesante. Y luego, bueno, tenemos bastantes más, pero que no nos llevaría casi toda la noche el hablar de ellas. No todas. Al hilo de lo que nos comentaban, el comercio, los comerciantes, ¿se preocupan por el diseño interior de sus locales más de lo que se preocupaban antes? Es decir, cada vez la competencia es más feroz a la hora de tener algo que atraiga al cliente, que le haga entrar. El propio comercio llega a ser incluso un producto más a enseñar, además de la mercancía. Sí que se están preocupando, pero realmente les ha tocado la crisis también muy de cerca, entonces les está costando trabajo, porque las inversiones son fuertes. Pero sí se preocupan, sí, sí, sobre todo de tema de escaparatismo y bueno, sí requieren formación. Claro. Más negocio
con el comercio que con particulares o así? Así. Y yo, si me lo permites, por la experiencia que yo tengo, nosotros, tanto como diseñadores de interior como empresa que ejecuta luego los trabajos que nosotros proyectamos o que proyecten otros, es cierto que antes la vivienda, nosotros la rehabilitación de viviendas, las tocábamos muy poquito, porque teníamos mucho trabajo, digamos, en la rehabilitación o en el comercio para hacer nuevas instalaciones, ¿no? Desde hace unos años para acá, pues eso, otra vez la famosa crisis, pues nos ha hecho que en la calle haya muy pocos comerciantes que se arriesguen, primero, a poner negocios y segundo, a modificarlos. Es decir, es una impresión fuerte, como decía Luz, y por lo tanto, pues están todos un poco a la expectativa de lo que pase, ¿no? Entonces, la actividad que tenemos ahora mismo, yo creo que un porcentaje muy elevado de profesionales del diseño de interior es precisamente a la rehabilitación de la vivienda. Ese es el camino, el nicho de trabajo que hemos tenido que asumir recientemente. ¿La crisis ha hecho que muchos profesionales hayan tenido que emigrar hacia otras regiones, hacia otros países? Yo creo que sí, de hecho yo soy un claro ejemplo de ello. Estuve 4 años trabajando por Sudamérica, una vez que aquí la crisis entró de lleno y bueno, tuve la oportunidad con la empresa que estaba de irme fuera y me tocó 4 años por allí. Y hay muchos reclaman los servicios de los diseñadores en el extranjero. Para nosotros es muy duro salirnos fuera, ¿no? Pero bueno, te toca. Claro. Por otra parte, cuando se acomete un diseño de interior, ya sea en la rehabilitación de una vivienda, como ustedes decían, o en un negocio, ¿hasta qué punto es el gusto del cliente frente al gusto del diseñador? Quiero decir, por ejemplo, si tomamos como ejemplo un programa que emitía una cadena nacional donde un cocinero, en ocasiones muy malhumorado, llegaba a un restaurante que estaba, bueno, de aquella manera y lo cambiaba entero por dentro, y yo muchas veces pensaba, bueno, ¿y con el dueño quién habló? Quiero decir, o sea, es como llegaba un diseñador y decía, no, la barra aquí, esto aquí, y luego sí, quedaba muy bonito, pero decía, bueno, al final lo hizo un diseñador a su gusto, ¿no? Quiero decir, ¿hasta qué punto se siguen unas directrices del cliente de decir, quiero esto? Hombre, yo creo que sí, ¿no? El cliente al final es el que te marca las pautas, el que te expone sus necesidades, y somos un poco psicólogos y tienes que saber muy bien, no solamente conocer qué tipo de trabajo se desarrolla ahí, sino cuáles son las necesidades de ese cliente concreto. Entonces, bueno. Mira, yo, bueno, lo de psicólogo tenía que ir unido a los estudios de diseño de interior. No sé, me imagino que también en otras profesiones, pero la nuestra es exagerado. A ver, cuando te viene un cliente planteándote que quiere hacer, pues lo que sea, una tienda o una instalación comercial, incluso su vivienda, que es más personal, ¿no? La vivienda, yo siempre digo que el decorador real es él, porque el cliente, ¿no? Porque es el que va a vivir en la vivienda. Pero la instalación comercial tienes que tener en cuenta pues las tendencias actuales, es decir, tienes que mirar que realmente lo que vas a utilizar, los materiales y todo lo que vas a utilizar, pues esté actualizado, ¿no? No hacer una casa o una instalación de los años 40, que también te lo piden, también te lo piden, depende un poco del cliente. Y luego hay que pasar muchas horas hablando con el cliente. ¿Qué es lo que quiere? Tiene que explicarte qué tipo de negocio va a poner, hay que escucharle, y luego también tienes que preguntarle por sus gustos, porque yo siempre digo que el decorador lo que hace es transmitir lo que tú quieras y ordenar esas ideas que tú tienes en la cabeza, ordenarlas, actualizarlas y que luego sea funcional, que funcione. Esa es la misión nuestra del decorador, entre otras. ¿Es caro decorar, diseñar interiorismo? Es decir, ¿no? Cuando pensamos en esto, bueno, pues siempre parece que pensamos en las casas de los banqueros, de los políticos, de los cantantes, de los futbolistas, y dices, bueno, claro, ellos que pueden, ¿no? Pero ¿es caro acometer el diseño, la decoración de un interior? Ese es el ideal, poder realizar ese tipo de diseños, pero no es caro, nos podemos adaptar a las necesidades de nuestros clientes. Claro. De hecho, yo diría que hasta incluso sería mucho más barato que cuando ellos acometen la reforma,
porque muchos se meten en líos que no saben cómo solucionar, materiales que no funcionan, que luego tienen que volver a restaurar y entonces al final les sale más caro que haber contratado a un interiorista con un estudio y un proyecto previo y que te pasa un presupuesto y tú puedes ajustar directamente, ¿no? Entonces, claro. ¿Y se siguen mucho los dictados de la moda? Hay moda en esto citaba usted antes, ¿no? Y dices, bueno, no voy a decorar un negocio o una casa de acuerdo a los años 40, aunque hay gente que lo puede pedir, porque un negocio lo puede requerir. Sí, lógicamente hay tendencias, ¿eh? Es decir, no siempre se decora exactamente igual. Claro. Yo recuerdo que hace muchos años se hacían instalaciones para que duraran para las próximas generaciones. Yo, de hecho, llevo casi 40 años o más en el mercado de diseño de interiores y haciendo instalaciones por Oviedo, Gijón, Avilés, y efectivamente todavía es el día de hoy que hace 40 años se hicieron esas instalaciones y hay alguna que todavía se conserva. Efectivamente la ves que está como impecable, como el primer día, ¿no? Porque la construcción de entonces se hacía muy bien. Se orientó hacia ahí. Pero la ves un poco desfasada en el diseño. ¿Qué ocurre? Que efectivamente hoy tienes que hacer locales, sobre todo locales, o instalaciones comerciales casi efímeras, es decir, una instalación pues la hacen se hace ahora con menos dinero, con mucho menos dinero y dura menos la instalación, ¿no? De eso luego pasamos ya a las instalaciones de palé, que a mí personalmente no me dicen nada, que es una moda muy pasajera y que en un momento determinado pues eso desaparecerá, ¿no? Esa es la opinión que yo tengo de la durabilidad de las instalaciones, etcétera. Sí, ¿no? ¿En qué momento de la moda, por ejemplo, nos encontramos? En este momento estamos yo creo que es difícil contestar a ello, pero estamos en puro proceso de reciclaje. Sí, todo vale, todo vale. Mezclar un palé con un sofá de diseño es algo habitual no solamente en un hogar, sino en cualquier instalación. Yo creo que casi todos conocemos locales que utilizan el reciclaje, tanto aquí en Asturias como fuera, ¿no? Y estamos, yo creo que en ese proceso, puro reciclaje y esperar un poco a ver qué pasa y por dónde van las tendencias, ¿no? Claro. Sí, Luz, pero yo quería añadir más, es decir, estamos en ese proceso de reciclaje por la economía. Sí, bueno, es decir, porque es ese lo que tipo nos de ha instalación, marcado, lógicamente, se hace muy barato, ¿no? Claro, ahí escoger una serie de elementos que tienes por ahí en el mercado, que haces un reciclaje, es decir, mezclas absolutamente todo, ¿no? Pero yo ese tipo de instalación, yo creo que es efímero y que eso va a desaparecer. En el momento que tengamos un poco más de economía, porque eso es tener un poco de gusto. Claro. Con un poco de gusto tú puedes hacer algo, ¿no? Claro. Pero yo siempre digo que para ser un diseñador de interiores o un decorador, no solamente es tener buen gusto. Debajo de lo que tú colocas hay muchas cosas, hay instalaciones, hay iluminación, hay electricidad, hay aire acondicionado, es decir, que no solamente nosotros hacemos lo que es lo que se ve, sino que todo el interior también. Claro, eso ya es diferente. Ya es distinto, claro. Bueno, vamos a un caso práctico. Se me ocurre un caso práctico. Venga. Con la mano en el corazón y con total sinceridad. Uy. Muy mejorable. Muy mejorable. No voy a decir más. Sí, tenemos. Pero muy mejorable. Aquí tendríamos un trabajo. Habría faena. Sí. Habría una de plancha fuerte. Bueno, chulo, poquito poco, en este caso. Bueno, la moda cambia según el lugar, o el diseño cambia según el lugar, me refiero. No es lo mismo, supongo, tener una vivienda o un negocio en Almería que en Gijón. Sí, por supuesto. Influye muchas cosas. No solamente el color y la luz del espacio, del sitio, sino la gente. La gente es diferente y eso ya marca mucho la tendencia y los gustos. Se nota incluso en el vestir, los colores que se utilizan, sí marca muchísimo. Sí, pero yo creo que más en la vivienda que en la instalación. Tú puedes encontrarte que, bueno, en la instalación hay diferencias también, porque las formas de consumir en un sitio, por ejemplo, de hostelería en el sur, pues no es lo mismo que aquí. Aquí tenemos casi todo el año de invierno, allí es casi todo el año verano. Sí, aunque es diferente, ¿no? Sin embargo, se está saliendo también mucho a la calle ahora, que antes aquí en Asturias estábamos más dentro de los locales y tal, pero ahora se tiende también mucho a salir a la calle y se nota también
la ubicación de terrazas y demás. Con la puesta en marcha de una gran superficie comercial venida de Europa del Norte, se nos metió mucho en la cabeza el tema de el diseño tiene que ser funcional. Si no tiene una función, no sirve de nada que sea muy bonito. ¿Comparten esa idea? ¿El diseño tiene que ser funcional o debe ser ornamental? Sí. No, tiene que ser funcional. Pero bueno, también te encuentras no solamente en esa gran superficie que tú dices, sino en otras muchas, diseños o modelos que son funcionales, pero que no son, digamos, del precio o de la categoría de esa empresa, pero que también son funcionales. Yo sí, efectivamente el diseño tiene que funcionar, si no es un mal diseño. Si no, no es diseño, o es un mal diseño. Claro. O sea, tú diseñas una silla y esa silla tiene que servir para sentarse y estar cómodo. Efectivamente. Si no, la tienes de adorno, no vale para la función que fue creada. Claro. Bueno, ahora saquen un poco de pecho. Los diseñadores asturianos, los diseñadores de interior españoles, ¿a qué nivel están con respecto a lo que es, bueno, pues los países del entorno? Quiero decir, toda la vida se dijo que los italianos, bueno, eran unos fenómenos en esto y en la canción melódica, vamos, pero ¿es así o los españoles, y en este caso los asturianos, pitan con fuerza? Bueno, yo diría que efectivamente, o sea, no estamos a nivel nacional, bueno, a nivel regional, vale, tenemos algún buen diseñador que es internacional, y nacional, pero bueno, en fin, el nivel no es comparable en absoluto pues al italiano o al nórdico, por ejemplo, ¿no? Aunque tenga su propio estilo, Claro. Nos diseñamos de diferente manera. Aquí en España, hombre, tienen muy buen nivel Cataluña, Valencia, Madrid, ¿pero por qué? Porque digamos que ahí tienes unos clientes que te permiten hacer ese tipo de instalación o ese tipo de vivienda. Desgraciadamente aquí nosotros podríamos ser también un poquitín mejores si tuviéramos unos buenos clientes. Yo creo que no hay cultura de diseño. Hay regiones que sí que tienen una mayor cultura del diseño. Luego están las normativas del propio ayuntamiento que muchas veces te limitan mucho a la hora de hacer tu trabajo y entonces, pues bueno, no siempre se puede crear como uno quiere crear, ¿no? Pero yo, por ejemplo, con respecto a la categoría de los diseñadores españoles fuera, por ejemplo, en Sudamérica son súper apreciados los diseñadores españoles, mucho más incluso que los italianos. Ven al italiano como más extravagante y quizás el español más cercano a ellos. Más con los pies en la tierra, sí, quizás sea diseños más funcionales. Quizás sea el idioma que nos entendemos mejor o que también nos ayudaría, ¿no? Supongo a ello. Claro. Pero sí son apreciados. Con el paso de las generaciones, esto es una opinión personal, creo que hemos pasado de realizar nuestra vida en casa, en la cocina, a realizarla en la sala de estar. Ahora parece que es como si nos individualizáramos, ¿no? Es decir, la habitación del niño, la habitación de la niña, la habitación del matrimonio. Es decir, vamos perdiendo el nivel el lugar de referencia de la casa, donde antes parecía que todo se concentraba en la cocina, luego todo se concentraba en la sala de estar. Ahora va primando más, personalízame más la habitación, la niña lo quiere así, el niño lo quiere así. ¿Esto es así o continúa siendo un lugar? No, yo creo que no. Yo creo que, por ejemplo, la cocina pasó a ser una habitación, de ser un sitio solo para cocinar, donde estaba la clásica cocina de carbón, y la abuela tenía su pota de barro con su calcetín, de café, pero y pasó ahora a que la cocina forma parte, es decir, se diseña la cocina. La cocina tiene que ser, además de funcional, guapa, bonita. Claro. Y no, yo estoy que efectivamente la cocina y los baños, los cuartos de baño, que antes era para ir ahí nada más, hoy día se están trabajando mucho, y de hecho todo lo que se está haciendo ahora en vivienda ponen especial énfasis en la cocina, no solamente en el diseño, que te trabajes bien en ella y que sea cómoda, sino en que sea bonita y lucida. Yo creo que sí que se personaliza más cada uno de los espacios, pero sacando todo el partido a ese espacio concretamente, pero antes quizás las casas eran más grandes también. El tipo de vida era diferente, entonces ahora sí que
individualizas más las necesidades de cada individuo, ¿no? de la parte de la familia. Pero sí sigue siendo ese nexo común el salón, incluso las casas en las que la cocina y el salón ya son todo uno, ya es un solo espacio, ¿no? Entonces, bueno, sigue manteniendo ese nexo, pero sí la personalización de cada uno de los elementos. Bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, que ahora ya la cocina no es solamente el territorio de la mujer. Hoy día los hombres también cocinamos y hacemos nuestros pinitos, siempre que nos dejen. O lo intentan. Siempre que lo intentamos. Siempre que nos dejen, sí. Claro que sí. Pues Ángel Terán, decano del Colegio de Diseñadores de Interior, y Luz Huerga, vicedecana, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, bueno, y mostrarnos lo que es un poquito la profesión por dentro y, bueno, pues por realizarnos esos puntos de vista distintos de los distintos espacios, ¿no? Les invito a participar en el juego solidario, en el Yelimón Game. Vamos a probar suerte. Esto es una sorpresa. Sí, vamos a probar suerte. Nada, se trata de que coloquen o traten de colocar una moneda sobre este limón que aquí flota, bien, y que se quede ahí. Si se queda ahí, a las Caldas Villa Termal, una experiencia fabulosa. Que se va al fondo, pues dinero que engrosa de parte muy pequeña, bueno, pues unos fondos que son necesarios para gente que lo necesita en India, en este caso un asilo. ¿Vamos a ello? Venga. Vamos a ello, bien. Yo. Luz primero. Es una cuestión de cortesía, Luz. Perfecto. Allá va. Giró y hacia abajo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Si el decano tiene más suerte. Nada, giró en el mismo sentido. No hubo modo en este caso. Muchísimas gracias a los dos. De todas maneras, va para una buena causa. Va para una buena causa, sin claro duda. que sí. Muchísimas gracias por participar y por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad, tan solo un momentín, y estamos de vuelta con más temas. Hasta luego. Y ya en la recta final del espacio de hoy, bueno, pues vamos a hablar de lo desconocido, pero no por ello hay que tenerle miedo. Vamos a hablar a continuación con el Padre Elías. Padre, buenas noches. Continuamos con el tema que veníamos tratando estas semanas del fenómeno extraterrestre. Sí. En este caso, para hablar de los contactos que se han producido entre humanos y extraterrestres, ¿no? En este caso. Eso es un paso más en la investigación sobre la existencia y sobre el comportamiento de estos entes de otras civilizaciones con nuestra civilización, ¿verdad? Hasta qué punto estamos controlados mentalmente por ellos, es lo que veremos hoy con el tema de los implantes. Claro, porque hay distintos contactos, los hay lejanos, cercanos y muy cercanos. Bien, pero doy unos rasgos que los identifican. Contactos lejanos son avistamientos a kilómetros, a muchos kilómetros de distancia. Sí. Entonces los ovnis aparecen en forma de estrellas, Sí. muy brillantes, multicolores, y que se acercan a la Tierra, descienden a un ritmo más o menos rápido y de repente quedan estancadas, inmovilizadas en el aire y llegan hasta aterrizar. Entonces, al ver este comportamiento en los avistamientos a largo plazo, me acordé de la danza del sol en Fátima, que tenía el mismo comportamiento. Bajaba como un rayo, se detenía a una altura determinada de la Tierra, cambiaba de rumbo, de dirección. Bueno, era un fenómeno totalmente inteligente. Sí. Los avistamientos a corta distancia tienen unas características. El aparato ya es identificable. Por ejemplo, se ve que es un aparato metálico porque refleja la luz del sol. Sí. Tiene ventanas, tiene puertas, no tiene alas, no tiene cola, no se le ven tampoco tren de aterrizaje, pero ya es una especie de lo más parecido a un avión de origen humano. Sí. Los cercanos. Y los muy cercanos, esto sí que tiene dos características. Primera, que la nave ya está en el suelo, está aterrizada. Y segundo, que dentro de la nave o al lado de la nave hay alienígenas. Hay homínidos que son los ufonautas, los
pilotos o pilotadores la de estas naves, ¿verdad? Sí. Pero estos dos elementos caracterizan la distancia a metros o incluso a centímetros. Se ven dentro de la nave, o fuera al lado de la nave, o a unos metros distantes de la nave, pero siempre visible el alienígena, el homínido, ¿verdad? Estas son las tres variedades de los avistamientos de los ovnis. En este caso, en el caso del contacto entre humano y extraterrestre, recibe el nombre de abducción. Hay que hablar de 4 casos concretos, ¿no? Bueno, yo hablo de 4 porque me parecen creíbles. Primer caso, el caso del labrador brasileiro Antonio Vilas Boas, 1957, estaba labrando con un tractor la tierra y de repente, a unos metros de donde él estaba, aterriza una esfera luminosa. Automáticamente quedó parado el motor del tractor y él quedó inmovilizado. Entonces, de esa esfera luminosa salen 2 homínidos, no tenían la altura de 1 metro, pero cabeza muy grande, y vestidos dentro de una escafandra de pieza única y que parece metálica porque emite fluorescencia, emite luminosidad, ¿verdad? Sí. Entonces, a través de una luz, atraen a Antonio Vilas Boas y lo meten dentro de esa nave, lo llevan a no sé dónde lo han llevado, lo desnudan y le presentan una chica hermosísima y tiene relaciones sexuales con este labriego brasileiro. Al cabo de 1 hora, pues regresa, no había perdido la conciencia y cuenta la experiencia que había vivido. Entonces, esta experiencia que me parece creíble, a mí me plantea 3 preguntas. Primera, ¿son de la misma raza que nosotros? Porque si pueden procrear, un signo característico de la identidad de raza es el poder procrear a través de relaciones sexuales. Si procrean, es que son de la misma raza que nosotros. Segundo, es una raza bisexual. Hay hombres y hay mujeres. Hay dioses y diosas, según la mitología. Sí. Y tercera, ¿cuál es el fin último de la procreación? Porque también extraen con mucha abundancia en las traducciones el esperma de los hombres y los óvulos de las mujeres. ¿Cuál es la última finalidad de este tratamiento del sexo humano? Parece que están procreando una nueva raza híbrida que suplante, mejore y enriquezca la raza humana. Porque para ellos la raza humana es todavía salvaje o bárbara, porque no saben resolver los problemas si no es matándose los unos a los otros. Claro. Bueno, estas son las preguntas o las cuestiones que a mí me plantean. Otro caso, 1961, el matrimonio norteamericano, Betty Hill y Barney, iban en un coche por la noche y a lo largo de la carretera pues ven una masa luminosa con multicolor, con luces azules, verdes, rojas. Se acercan y cuando estaban a unos 20 metros el coche se para, el motor deja de funcionar, los faros se apagan y la radio que iba funcionando también se apaga. Ellos caen en un sueño profundo, llegan a su casa 4 horas más tarde de lo correcto. De ocurrido esto. No saben lo que les ha pasado, están como robotizados. El coche lo encontraron a 100 kilómetros de donde lo habían dejado y con la misma cantidad de gasolina. ¿Cómo hizo este desplazamiento de 100 kilómetros sin gastar gasolina? Entonces, los fenómenos que vivieron después de esta experiencia son los siguientes. Primero, padecen insomnio. Sí. Es muy difícil conciliar el sueño. Y cuando entran en sueño, tienen una ensoñación terrorífica. Pegan sobresaltos en la cama. Otro fenómeno, las uñas y el pelo les crecen a un ritmo más rápido que el normal. Sí. Ante esta fenomenología extraña, enigmática, van al médico, le hacen una hipnosis regresiva y recuperan la conciencia parcial de lo que les ha pasado. Cuentan cómo los secuestradores han sido 2 homínidos, más bien bajitos, pero de cuerpo robusto, cabeza muy grande y ojos muy grandes, con brazos largos y 4 dedos en cada mano, no 5, cómo los han llevado al interior de un artefacto y les han extraído a ella óvulos y a él espermatozoides, ¿verdad? Y poco más recuerdan. Entonces, el caso de secuestro, de abducción, perdiendo la conciencia, porque el labrador no había perdido la conciencia.
Otro caso, el que yo he vivido en el Perú, en Puerto Rico. En 1985 yo me desplacé a Puerto Rico a estudiar el fenómeno del chupacabras. Sí. En los periódicos hablaban de una especie de perro que devoraba ovejas, en una noche igual devoraba y dejaba sin sangre en su cuerpo a 100 ovejas. Entonces, movido por ese fenómeno, me desplacé a Puerto Rico. Llevé un obsequio de una familia de Oviedo a otra que conocían en aquella ciudad y me dicen, ¿quiere usted conocer la pirámide? Digo, ¿de qué se trata? Dice, nada, de una pirámide que ha hecho un matrimonio ahí en el bosque a unos 100 kilómetros. Digo, bueno, es que no tengo coche. Y claro, 100 kilómetros. Dice, lo llevamos en nuestro coche. Ah, bueno, si me lleváis entonces acepto. Acepté, me trasladaron al bosque, encontré a la señora cuyo marido había hecho la pirámide. Entonces le grabé una conversación con esta temática. Primero, ¿cómo vino usted a parar a este bosque? ¿Dónde vivía usted antes? Pues en el aeropuerto o muy cerca del aeropuerto de Puerto Rico. ¿Qué le pasó? Dice, pues un día estaba preparando la comida, llaman a la puerta, salgo con el delantal y me encontré con 3 jóvenes altos, rubios, muy hermosos, pero que no hablaban. Entonces yo empecé a sentir miedo, pero al mismo tiempo que empecé a sentir miedo, sentí como una voz interior que me decía, no tengas miedo porque no te vamos a hacer ningún daño. Algo parecido también a lo que le decía la Virgen, la supuesta Virgen en Fátima, a las niñas, Sí. No tengáis miedo que no os vamos a hacer daño. Sí. Entonces dicen ellos, hoy no disponemos de tiempo, comunicación telepática. Sí, sí. Telepática. Un mes más tarde estaba durmiendo en su habitación y de repente se llena la habitación de una luz muy fuerte, muy intensa, la despierta, se asoma a la ventana a ver de dónde viene esa luz y sobre el suelo, a una distancia de 10 metros de altura, había una especie de helicóptero negro, totalmente silencioso y totalmente inmóvil. De ahí procedía el chorro de luz que la absorbió y la llevó al interior de la máquina y en el poco tiempo que estuvo en la máquina experimentó una curación que había sido declarada imposible por los médicos. Padecía de osteoporosis, debilidad en los huesos, sí. y en aquel contacto con esos seres extraterrestres con poderes milagrosos, quedó totalmente sana y curada de su osteoporosis. Esta experiencia la he vivido, la tengo grabada en una cinta, y para mí pues, es creíble. Entonces ella baja todas las mañanas temprano al interior de la pirámide, como le habían pedido ellos que le construyeran una pirámide, Sí. y cuando todavía no ha abandonado la pirámide, llaman a la puerta, ella cree que es su marido que la viene a buscar, sale y se encuentra con estos hermanos, Sí. con estos extraterrestres, y les dice, ella ya tiene familiaridad, tiene amistad y confianza, y les dice, ¿ustedes quiénes son? Y ellos le dicen, somos vuestros hermanos mayores del espacio. Hemos sido creados por el mismo arquitecto cósmico, pero millones de años antes que vosotros, y por eso estamos mucho más evolucionados, y nuestra misión es protegeros, es guiaros, es ayudaros sobre todo a evitar, por ejemplo, pues que contaminéis la Tierra, que acabéis con el planeta Tierra mediante contaminación Claro. ecológica o mediante una guerra nuclear, una guerra atómica. Entonces, una de las características de estos extraterrestres es que visitan con mucha frecuencia los arsenales atómicos. Fíjate, en Roswell, por ejemplo, el único campamento de bombarderos atómicos estaba a 40 kilómetros del rancho de Brazzell. Sí. Entonces, vigilan, controlan, sin que los ejércitos puedan impedirlo, el armamento nuclear. Y tratan, bueno, hay personas que luchan contra una posible guerra nuclear Sí. o contra la contaminación ecológica que puede acabar con la raza humana. La Tierra es nuestra patria, ¿eh? Entonces, si maltratamos la Tierra, maltratamos la naturaleza, nos maltratamos a A nosotros. nosotros mismos, sin duda. Bien, entonces esos son un resumen de las 3 o 4 abducciones Ajá, más... que para mí son creíbles, ¿verdad? Sí. Luego hay otras, bueno, cantidades, pero esas Claro. 3... Hay que hablar también del tema, nos comentaba, de los implantes. Ah, bueno, es otra característica de las abducciones, porque casi todos los abducidos, o no todos, pero los implantados siempre son abducidos. Aprovechan la abducción para hacer los implantes. ¿Los implantes en qué consisten? Son pequeños
microorganismos, microcristales, Sí. metidos debajo de la piel de la cabeza, en la piel de la oreja, en la piel de la nariz, debajo del maxilar izquierdo o derecho, en un brazo, en una rodilla, en un dedo de los pies, en distintas zonas del cuerpo que quedan magnetizadas. Es decir, que alrededor de ese cuerpecito extraño, luego diré características, Sí. pones, por ejemplo, hierro. Si te lo han introducido, te han hecho el implante al lado del ombligo, tú estás de pie, pones fragmentos de hierro sobre el ombligo y no se caen. Ajá. Son atraídos por la piel, Claro. porque está con influencia magnética. Sí. Bueno, entonces son microcuerpos, microobjetos, generalmente de cristal, pero son metálicos, y digo los metales que han analizado: aluminio, hierro, níquel, cobre, y luego dos metales que apenas existen en la Tierra: el gallium y el germanium. Estos metales, primero, aumentan su tamaño porque digo que son tan pequeñitos que calculan que el tamaño es de 1 milímetro, Claro. 1 milímetro. Entonces, primero lo someten a una influencia de microscopio óptico para aumentar el tamaño, y luego microscopio electrónico, que aumenta todavía más el tamaño. Sí. Y la otra prueba científica es el laboratorio. Entonces ahí técnicos en metalurgia analizan los átomos de que se componen las células o este material de los implantes. ¿Y cuál es la naturaleza biológica? ¿De qué está hecha la naturaleza biológica? En primer lugar, de nanotubos de carbono. El carbono es el átomo imprescindible para que aparezca la vida, ¿verdad? Sí. Tiene 6 protones y 6 neutrones y 6 electrones. Luego está el carbono 14, que tiene más neutrones que protones. Tiene 14 neutrones y 12 protones, ¿verdad? Bueno, entonces está hecho de nanotubos. El nano es una medida hoy pequeñísima, es la milésima parte de 1 milímetro aproximadamente. ¿Qué otro material? De calcio, y luego de silicio y fósforo. Entonces, es una especie de tejido que tratan de cortar con el escalpelo y no logran. Es durísimo, como un diente o como un hueso. Entonces dicen, ¿cuál es la razón de que estos cuerpos metidos bajo la piel, sin dejar agujeros, sin dejar ninguna marca, cicatriz, no produzcan rechazo en el organismo receptor? Dice, el secreto está en la envoltura biológica de estos metales. Esa biología no es humana. Han analizado el ADN y no hay ningún ADN humano, ningún ADN de animal que se parezca al ADN de ese tejido que envuelve el aparatito, el implante metálico, ¿verdad? Entonces parece que ese tejido biológico es de los mismos extraterrestres. Ajá. Cuando analizamos la autopsia que hicieron en Roswell, los médicos que hicieron la autopsia dijeron que se trataba de entidades biológicas no terrestres, pero biológicas. Entonces la naturaleza biológica, el ADN de estas entidades, pues no coincide al 100% con el ADN humano, ni con el ADN de ningún otro animal. Bueno, entonces el misterio consiste en esto, en que te los meten en el cuerpo sin que te enteres y sin que dejen ninguna señal. Segundo, están dentro del cuerpo y no producen ningún rechazo, cosa que ocurre con todos los implantes que conocemos. Te implantan el corazón o te hacen y puede haber un rechazo. El grupo sanguíneo, si coincide o no coincide, bueno, y se produce el rechazo con mucha frecuencia. Bueno, hasta tal punto es interesante médicamente este conocimiento, que el libro que he traído aquí, escrito por el cirujano que hizo más de 25 extracciones, empezó en el 1995, y entonces, bueno, fue tal el éxito que las personas que experimentaban la ayuda mediante su intervención querían hablar de él, y él les prohibió, dice, no digáis de mí más que el doctor X, porque si se llegan a enterar el cuerpo médico de que hace estas cosas y creen estas cosas, lo hubieran expulsado del cuerpo médico, porque no creen que esto sea posible.
Entonces, un médico que dice esas barbaridades no puede ejercer la medicina. Bueno, pues entonces él llevaba 30 años de especialista como cirujano, pero especialista en cirugía de los pies. Sí. Que te metes una espina o un cristal. Sí. Ahora, desde 1995 hasta el 2014, en que se ha publicado este libro, 25 extracciones, ¿verdad? Ahí está el hecho científicamente cierto y científicamente misterioso y hasta inquietante, ¿verdad? ¿Qué finalidad persiguen controlando a determinados... Introduciendo ese chip en la persona, digamos. Trata ¿no? de un doble control. Control Sí. fisiológico, los cambios que experimenta nuestro cuerpo, Sí. y los cambios de estado anímico. Rodríguez de la Fuente, por ejemplo, hace tiempo, pues hacía experimentos con las aves, Sí. no sé, les ponía pues unos anillos o algo electrónico, y hoy en día están, por ejemplo, los relojes, las pulseras, Sí. para localizar a los verdugos, Sí. a los asesinos de sus esposas, ¿eh? Ujú, sí. Bueno, entonces electrónicamente, claro, estos implantes los someten, por ejemplo, a luz ultravioleta y emanan fluorescencia, emanan radiación de fotones. Sí. Entonces, tienen una carga electromagnética radioactiva. Bueno, pues ahí están los hechos y las preguntas que quedan abiertas. Claro. Meter miedo, no, simplemente tener información seria, Sí. no creer cualquier teoría, Sí. cualquier charlatán que vaya a la televisión como un crédulo absoluto o como un escéptico absoluto. Sí. No, el fenómeno es serio, es un reto tremendo para la ciencia. Y requiere un análisis bárbaro. Bueno, y continuar pues profundizando y perfeccionando los conocimientos que se tienen hoy día. Perfecto, padre. Vamos, creo que ha hecho un resumen excelente. Antes de finalizar, quiero invitarle a que participe en el juego de limón y en el Yelimón Game, y luego tengo que anunciarle una recomendación para todos los espectadores y para usted en particular. Yo hago la prueba porque como es con un fin altruista muy noble ayudar a los ancianos de la India, Efectivamente. vamos a Nada, ver. da igual, no se preocupe, eso ya. Vamos a ver. Aún Hay que escapar. Ay, parecía, ¿eh? Parecía. No. Parecía que quería. Padre, tengo que hacerle una recomendación tanto a todos los telespectadores como a usted en particular. El lunes, a las 11 de la noche, en esta casa, estrenamos un programa que se llama Central de Misterio. Es un programa sobre parapsicología. Hombre, Con lo cual, creo que puede ser de su agrado. el lunes a las 11. El lunes a las 11 de la noche. Hombre, de parapsicología, ya he expuesto aquí la parapsicología y bueno, lo que hoy se sabe. Además, hoy día, fíjate, me he enterado de Salvador Freixedo. ¿Recuerdas que hablé el otro día? Los 4 libros que tenía sobre los ovnis. Cuando los ovnis Sí, aterrizan, los sí. dogmas vuelan, Sí. defendámonos de los dioses. Efectivamente. Pues hoy, a través del boletín que recibo una vez al mes de Madrid por este grupo que investiga el aquí y allá, la comunicación con los muertos, pues han descubierto a Salvador Freixedo. Un boletín de estos llegó a sus manos, lo encontró interesante y pidió que se lo enviasen todos los Pues meses. perfecto, entonces. Bien, entonces lo parapsicológico, pues no solamente me interesa, sino que me apasiona. Pues el lunes ahí lo veo viendo la tele y el viernes me cuenta qué le pareció. Bien. ¿De acuerdo? Sé que a las 11 de A las 11 de la noche, Muy bien, efectivamente, muy bien. tanto usted como el resto de los espectadores. Nosotros llegamos así al final del programa de hoy, al final de la semana. Nos vamos. Recuerden que tienen un correo electrónico para dirigirse tanto a nosotros como a nuestros invitados, ye@esasturias.tv, y les dejamos a continuación. Pues continúen con nosotros en nuestra programación, ya que después de nosotros llega el programa Asturias es Noticia, programa de los servicios informativos de esta casa, conducido por el director Bernardo Solís, que en este caso va a hablar de 2 temas de actualidad. Por una parte, el Día de les Lletres Asturianes, y por otra parte, un tema que preocupa y ocupa a muchos padres, que es el de los jóvenes y el alcohol. Bueno, será dentro de un momento, tan solo una vez nosotros acabemos. Bueno, pues rápidamente ya comienza Asturias es Noticia. Nos vamos, gracias por su atención. Será hasta el martes. Hasta entonces, precaución en la carretera el fin de semana y muchas gracias por estar con nosotros.